Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Zona Conurbana. Estamos dentro del ciclo de entrevistas de En la Barra y tenemos un invitado muy especial en este ciclo de Abuelas Especial de Zona. Así que antes que nada quería dar inicio a un video muy especial antes de poder presentarlo. Es el año 1977. El edificio que vemos funciona como una comisaría, o al menos eso presume su fachada, porque realmente aquí opera un centro clandestino de detención. En su cocina, mismo sitio donde se llevan a cabo las torturas, se instaló una suerte de maternidad clandestina. Lejos de contar con camillas preparadas para una sala de parto o quirófano, lo que hay aquí es una mesada fría de mármol. Quien asiste a los nacimientos es en verdad un médico militar, partícipe de torturas y violaciones hacia las detenidas. La mujer, que comienza su labor de parto, lo debe hacer en las peores condiciones, atada de pies y manos, sola, violentada. A pesar de estas situaciones indeseables, la vida, colada entre tanto odio y muerte, sigue sucediendo, y de este modo llegaron a la vida centenares de bebés. Este no es el prólogo de una novela de terror, sino que es parte de la historia reciente de nuestro país. Habita en nuestra memoria la lucha colectiva por la búsqueda de aquellos nietos nacidos en cautiverio y separados de sus madres al nacer. Mi nombre es Leonardo Fossati. Acá estamos en el espacio para la memoria ex Comisaría Quinta, donde funcionó un centro clandestino de detención en la última dictadura cívico-militar. Y hoy funciona la filial de Abuelas de Plaza de Mayo. La dinámica de este espacio para nosotros es un orgullo, porque en este contexto, sobre todo, que está viviendo la Argentina, donde las políticas de memoria, verdad y justicia están siendo no solamente desfinanciadas a nivel nacional, sino también bastardeadas. Bueno, poder sostener este espacio para la memoria, donde muchos compañeros y compañeras continúan hoy desaparecidos, que han pasado por este centro clandestino de detención y que se da cuenta en el memorial que está en la puerta, donde a muchos niños nacidos aquí y en algunos otros casos traídos junto que han sido secuestrados en los operativos junto a sus padres y que nos han robado la identidad. Que funcione Abuelas de Plaza de Mayo en este lugar para nosotros es un orgullo, justamente por esto, ¿no? En un lugar donde antes te robaban la identidad, hoy se impulsa la búsqueda por el derecho a la identidad. Uno de estos casos es el de Leonardo Fossati Ortega. A su mamá, Inés Beatriz Ortega, con 17 años, le tocó parir en la cocina lúgubre de la ex Comisaría Quinta, en La Plata, mientras estaba detenida. Ella compartió un día con su hijito en brazos, pudo conocer el aroma de su piel, verlo a los ojos y ponerle un nombre, Leonardo. Luego fueron separados, a él lo apropiaron y ella aún continúa desaparecida. El inmenso aporte de la detenida sobreviviente, Adriana Calvo de la Borde, que fue compañera de celda de Inés y además la acompañó en su labor de parto y presenció la llegada a la vida de Leonardo, permitió que las abuelas motorizaran la búsqueda. Porque los hijos se pueden separar de sus padres, pero los ideales y las convicciones no se pueden mutilar, es que Leonardo se acercó a Abuelas. La CONADI, a través del método de abuelidad, le otorgó el derecho de conocer su identidad, que había sido robada. Leonardo llegó a la verdad en el año 2005, con 28 años de vida. Entendemos que el nunca más se construye a partir de la verdad y a partir de sostener estas políticas de memoria, verdad y justicia. Es el nieto restituido número 81 y hoy vino a Zona Conurbana a dialogar con nosotros. Bueno, con mucho gusto presento a Leo. Bienvenido, Leo. Muchas gracias. Gracias por estar acá en la Universidad de Quilmes. Espero que te sientas cómodo. Para comenzar la entrevista me gustaría presentarte un libro. Este es un recorte de Abuelas de Plaza de Mayo, 30 años en lucha. Pero adentro
hay algo que te quería mostrar. ¿Qué es esto? Sí, me acuerdo de ese día. Fue el día que Abuelas me dio el archivo biográfico familiar en la sede de Abuelas de Virrey Ceballos. Yo hacía muy poquito tiempo que había restituido mi identidad y el archivo biográfico familiar, cuento un poquito para los que no lo conocen, es un trabajo alucinante que, para variar, se les ocurrió a las abuelas, en realidad a los diferentes equipos que trabajan en Abuelas, que tiene que ver con el paso del tiempo. En la medida que iba pasando el tiempo y las abuelas seguían buscando, se daban en muchos casos que aparecía ese nieto o esa nieta y lamentablemente ya había fallecido algún miembro de la familia que lo buscó durante tantos años. Entonces se les ocurrió armar un archivo biográfico familiar con entrevistas a todos los miembros de la familia, a todos los compañeros y compañeras de militancia, de esa mamá o ese papá que está desaparecido, y que pudieran dar cuenta de cómo eran ellos, cómo era esa mamá o cómo era ese papá, de boca de un hermano, de una hermana, de un tío, de una abuela, que quizás al momento de restituir nosotros nuestra identidad ya no estuviese con nosotros, ya hubiese fallecido. Entonces, son relatos en primera persona y es muy lindo porque son entrevistas que en líneas generales ellos dan antes que uno restituya su identidad. Entonces hablan del deseo, de la imaginación, de cómo se imaginan a ese nieto o esa nieta. Y ¿con qué te encontraste vos? Me encontré de todo, desde el testimonio de los mejores amigos de mi mamá y de mi papá, de mis tías. Mi mamá tiene una hermana melliza, gemela igual a ella, y mi papá una hermana mayor, una tía 13 años mayor que mi papá. Me encontré con los testimonios de ellas, me encontré con los testimonios, como te decía antes, de los compañeros de militancia, sí. Pero también me encontré con un testimonio muy, muy especial, que era el de Adriana Calvo, que es quien compartió el cautiverio con mi mamá, ella también estando embarazada en su cautiverio, y fue quien la acompañó a mamá en el trabajo de parto. O sea que fue la primera persona junto con mi mamá que me tuvo en brazos. Claro. Así que es un tesoro que sigo teniendo y que en su momento estaban, no se habían inventado los CDs, así que eran un testimonio transcripto, sí. y el audio en cassette. Después yo llegué, en el 2005 ya estaban los CDs y ahora se entrega de manera digital. Nada, hermoso. Ese día me lo acuerdo muy bien y además siempre me siguen cargando en Abuelas porque había mucha gente ese día con una sonrisa de oreja a oreja y yo estaba nuevito y dije, me sorprende muchísimo que estén tan contentos de conocerme, no valgo mucho la pena. Y todos se rieron, pero en realidad ese chiste era un poquito para descomprimir que sí, no podía creer que tanta gente estaba tan feliz de un nuevo encuentro. Y hoy en día yo me encuentro del otro lado y encuentro esa misma felicidad ante cada nueva restitución. Porque ese Leo tenía 26 años. Ese Leo tenía 28 años. 28. 28 años, en el 2005. Sí. Era muy distinto al que eras ahora. Sí, sí, porque bueno, era una persona con una historia de vida que se acababa de enterar de que tenía otra historia que no conocía. Y tenía una familia que lo estaba buscando y que lo buscó durante 28 años de manera incansable. Y también se enteraba que lo que yo creía en aquel momento, hasta antes de restituir mi identidad, que había sido abandonado,
bueno, no había sido así, sino que me arrancaron de los brazos de mi mamá y que tenía el nombre de mi papá y de mi abuelo, y había toda una historia que empezaba a conocer. Así que, de algún modo, fue un segundo nacimiento. Muy loco. Y vos como actor social que sos, ¿no? Porque sos un actor social, mi nieto, ¿considerás que actualmente siguen habilitados los discursos negacionistas? Lamentablemente, y en estas circunstancias, me refiero a este gobierno nacional, sin lugar a dudas, a pesar de que estos discursos negacionistas, muchas veces aún un paso más, porque no solamente negacionistas, sino desde el propio Estado Nacional reivindicando lo que fue esta última dictadura cívico-militar. Es el caso ni más ni menos que de la vicepresidenta, donde habla de estos crímenes de lesa humanidad como meros excesos. A pesar de eso, noto que la sociedad no permite abiertamente esos discursos. En muchos casos hay gente que lo toma de forma indiferente, en muchos otros nos vemos en Plaza de Mayo dando esa disputa cultural, pero lo que sobre todo hay que aclarar que esos discursos negacionistas y reivindicadores de los crímenes de lesa humanidad no tienen un asidero en la realidad. La realidad marca que fueron crímenes juzgados en la República Argentina en el marco de un genocidio, juzgados en diferentes partes del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa también, y la justicia se expidió. Entonces hay que poner las cosas en su lugar, y para eso está la justicia, que tardó muchísimos años y que sigue tardando porque todavía hay juicios de lesa humanidad que se siguen llevando adelante. Entonces esa paciencia que hemos tenido los familiares y los organismos de derechos humanos no se puede pisotear libremente con un discurso o con una frase que luego no se condice con la realidad porque, vuelvo a repetir, también se negaban en su momento los robos de bebés. Y bueno, acá estamos hablando de esto, ¿no? Y como nosotros como sociedad, ¿cuáles pensás que son las herramientas que tenemos a mano para primero identificar esos discursos y después erradicarlos? Bueno, creo que sobre todo ustedes, digo ustedes porque en este estudio, en este hermoso estudio está lleno de jóvenes, chicas y chicos que están dando sus primeros pasos como profesionales, terminando la universidad y dando sus primeros pasos en diferentes trabajos. Digo, poner todo en duda, sobre todo los mensajes hegemónicos de medios de comunicación que han cumplido un rol también en dictadura cívico-militar. Y por eso la llamamos cívico-militar, ¿no? Hay un rol empresarial, más allá del rol que cumplieron las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad, las diferentes policías provinciales y federales. Digo, hubo un plan económico para llevar adelante, y eso no solamente fue por intermedio de la fuerza, sino también generando un sentido desde la comunicación. Ustedes lo saben bien porque estudian esta carrera, y esa disputa hay que ponerla arriba de la mesa. Digo, ¿por qué muchas veces, y yo he participado de muchos juicios de lesa humanidad con sentencias históricas, donde han venido medios internacionales a cubrirlas, y al día siguiente uno abría el diario y o veía en el mejor de los casos una notita muy chiquita, salvando obviamente Página 12 y medios que uno sabe del interés genuino de estas causas, o veía una pequeña nota o no veía nada. Y bueno, eso es un posicionamiento político. Y esa es una disputa en la cual hay que plantearla abiertamente, y desde nuestro lugar, desde los organismos de derechos humanos, desde el activismo,
defendemos que estas causas, que estas políticas de memoria, verdad y justicia sean políticas de Estado, justamente para generar conciencia y a partir de esa conciencia generar un verdadero nunca más, ¿no? Sí. Quisiera saber cómo fue tu vinculación en la lucha por la recuperación de la excomisaría Quinta, en la que pasás gran parte de tu vida ahí, ¿no? Sí. Fue un proceso por etapas, porque ustedes saben que nací ahí, pero después me crié en la ciudad de La Plata, en un barrio muy cercano. Y allá por los años 80, yo nací en el año 77, pero mi infancia fue por los años 80, era una infancia muy libre, donde nos criamos jugando en el parque. En la ciudad de La Plata, como ustedes han visto, tiene una planificación urbanística muy particular, cada 6 cuadras en el sentido que te dirijas, sur, norte, este, oeste, hay una plaza o un parque. Y yo me crié muy cerquita de ahí. Cuando restituí mi identidad, la verdad es que, y empecé a conocer la historia y la historia de ese lugar como centro clandestino de detención, me costaba pasar por la puerta. Honestamente me costaba pasar por la puerta. Seguía funcionando, por supuesto, una comisaría y siempre me preguntaba, digo, ¿cómo este lugar puede quedar en el olvido habiendo sido un campo de concentración? Y ya estábamos viviendo 2005, 2006, 2007 políticas de memoria a nivel nacional, donde ya se había recuperado la ex-ESMA y donde había ya una ley nacional de sitios de memoria. Luego se desarrolló en espejo la ley provincial en el marco de la provincia de Buenos Aires. Y ahí empecé a leer, me empecé a interiorizar, pero desde lo personal, como involucrado directo, también empecé a entender que ese fue el último lugar donde los vieron con vida a mi mamá y a mi papá. Y a partir de eso empecé a conocer a muchos sobrevivientes que habían pasado por ese centro clandestino de detención y a muchos familiares que tenían a su ser querido desaparecido y que había pasado también por ahí. Y empecé a entender que lo que me pasaba a mí le pasaba a muchos y que ese sentimiento individual también era un sentimiento colectivo y ahí fue cuando pasó a la acción. Entonces nos empezamos a juntar con diferentes instituciones, con diferentes personalidades de la política, tanto del municipio como de la provincia de Buenos Aires, funcionarios, para que se cumpla esas leyes, tanto la provincial como la nacional. Así que recién en el año 2013 logramos una señalización, un cartel que estaba ahí en la puerta, donde daba cuenta que ahí funcionó un centro clandestino de detención para que todos los que... ¿Tuvo conflictos esa señalización? ¿Resistencias? No a nivel político, pero sí a nivel barrial, de la propia comisaría en aquel momento. Sí te miraban de reojos. Después de la señalización empezamos a trabajar para que esa comisaría se mude y poder intervenir el espacio. Los calabozos que ustedes vieron en la visita y en el video eran calabozos que ya estaban inutilizados porque en el año 2000 había habido un motín donde fallecieron 4 personas, 3 ahí mismo y una 4ª persona en el hospital. Y esos calabozos habían quedado inutilizados, así que pedimos la desafectación de esos calabozos que tenían una medida de no innovar. Así nos entregaron esos calabozos en el 2015 y recién en el año 2018 se pudo mudar la comisaría y nos entregaron el espacio en su totalidad. Pero se fueron dando pequeños, grandes pasos para llegar a lo que es el día de hoy un espacio para la memoria con
actividades permanentes, Claro. con visitas escolares, de colegios primarios, secundarios, actividades artísticas. Fue todo un camino, un largo camino. Bueno, hablábamos también mucho de, antes mencionabas también la implicancia de los gobiernos. Actualmente, antes de entrar, charlábamos un poco sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos. Hace poco también Abuelas hizo un llamado a la protección. ¿Cómo afectan estos recortes al funcionamiento de los sitios de memoria? Mucho, mucho. Hay algunos sitios que están totalmente desfinanciados porque dependen totalmente del gobierno nacional. En nuestro caso, en el Espacio para la Memoria de La Plata, como depende del Estado provincial, hay un compromiso muy fuerte por parte del gobernador, de Axel Kicillof, en mantener viva la memoria, no solamente sostenerlo, sino impulsar estos espacios. De hecho, se terminó una puesta en valor ahora hace poquito del Espacio para la Memoria. Pero los espacios para la memoria que dependen del gobierno nacional han sido desfinanciados en su totalidad. En algunos casos han sostenido solamente a 1 o 2 empleados. ¿Te imaginas que el nivel de actividades que se puede sostener con un solo empleado, con 2 empleados, es prácticamente nulo? Así que la situación es desesperante y hay un incumplimiento de la ley porque la ley promueve la difusión y la promoción de las políticas de memoria y por más que los espacios estén abiertos, están totalmente vaciados. Claro. Con respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos, por suerte esta semana, también con intervención de la Fiscalía, se sostuvo a la directora y continúa, también con muchas dificultades, pero es un lugar que continúa y que hay que sostener. También el Estado Nacional tiene obligaciones internacionales que cumplir, así que no es tan sencillo dejar de cumplirlas porque el Estado se vería ante ese incumplimiento recibiendo sanciones de diferentes organismos internacionales. Claro. Así que, bueno, ahí estamos. Es una situación muy difícil, verdaderamente muy difícil, pero bueno, no es la dificultad no es nada nuevo para los organismos, así que interpelamos a la sociedad, damos la discusión, las cosas están arriba de la mesa, muchas veces muchas instituciones, desde el Garrahan hasta el CONICET, hasta el INCA, primero son defenestrados, son ensuciados, son denunciados por malversación de fondos para justificar un vaciamiento. Y bueno, los derechos humanos no son la excepción, ¿no? Bueno, como última pregunta, que es un poco más emocional, pero si existiera la posibilidad de viajar al pasado y reencontrarte con ese Leo que no había sido encontrado, ¿qué le dirías? Con ese Leo de qué edad, por ejemplo. Si, El que quieras. le diría, todo lo que te está pasando tiene razón de ser. Todas esas cosas que sentís y que pensás y que no entendés, tienen su origen, tienen su razón de ser. Tené paciencia, que más temprano que tarde vas a poder poner las cosas en su lugar. Bueno, y si hay alguien que nos está mirando y duda de su identidad, ¿a dónde debe comunicarse? Animate, que se anime a acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo. Las redes sociales de Abuelas están abiertas, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, que yo soy bastante troglodita en eso, pero que sí las voy manejando, y si no en la página web de Abuelas, abuelas.org.ar,
que por supuesto, no solamente nosotros desde Abuelas de Plaza de Mayo, los nietos, las nietas, las abuelas que quedan, que son poquitas, sino que hay muchísima familia buscando y esperando por ese abrazo. Y que les puedo asegurar que no solamente por mi caso, sino por todos los que nos fuimos conociendo y hoy somos una gran familia, es eso. Independientemente de la vida que te tocó, hay un origen que cuadra, hay una parte del rompecabezas que es esencial que cuadra ahí y que te ayuda mucho a seguir adelante. Bueno, antes que te vayas, quiero, de parte de todo el equipo técnico y de Zona Conurbana, queríamos darte un presente cultural también. Este es de un artista, Martín Muchas Mariani, que gracias. trabaja con productos reciclados. Ah, mira. Y este también nuestro. Pero muchas gracias. Pero quería que lo veas porque, bueno, para que lo puedas ubicar donde más te resuene. Sí, mira, qué bueno. Yo, en realidad les agradezco yo a ustedes porque para mí es un gustazo poder colaborar y estar acá. Hermoso. Este lo voy a tener en mi oficina. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo. Inairam. Sí. Inairam. Qué Sí, lindo. Inairán M. Martín es el @ de Instagram para todos los que quieran buscar. Qué bueno. Sabes que la sociedad siempre está acompañándote. Muchísimas Acompañándonos gracias. a todos en las causas. Y esto lo hablo también porque para que sepa la audiencia. Mira qué lindo, espectacular, Bueno, qué bueno. Es un mate personalizado de... Qué bueno, mirá. El Como mate verán, siempre ando. cultural. Ahora voy a girar con este mate. Qué lindo. Muchísimas Así que bueno, gracias. Muchísimas Leo, gracias. este aplauso es para vos. No, para ustedes. Bueno, hemos terminado, así que agradecer de vuelta a Leo y a todos por permanecer, por estar, y nos vemos en la próxima programa de Zona Conurbana. Thank you.